Nos encontramos tocando el tema de chincheros aquí en Contacto Perú y con el doctor Julián Palacín. Vamos a ver algunas notas, doctor Palacín, como el del exministro de Transportes y Comunicaciones, el Elmer Trujillo. ¿Se hace o no se hace chincheros? Vamos a ver qué opina el exministro. Saber qué es lo que va a pasar con el proyecto Chinchero. ¿Cusco va a tener su aeropuerto? ¿En qué va la mirada que está haciendo el MTC allá? Por supuesto que sí, el Chinchero va a tener su aeropuerto. Nosotros hemos asumido el compromiso de ejecutar mediante obra pública. En estos días nosotros estamos licitando un primer componente de este aeropuerto, que es el movimiento de tierras del aeropuerto. En paralelo estamos en el Congreso se trabajó con la Comisión de Transporte. Esperemos la instalación de las nuevas comisiones para la dación de una ley que nos permita hacer por obra pública, pero mediante un mecanismo similar o parecido al de Juegos Panamericanos, que ha dado magníficos resultados. Creemos que es una obra pública con la que el mecanismo de obra pública debe permitirnos la ejecución de este aeropuerto. Exacto. Pero no con el mecanismo de contratación tradicional, sino con uno que dé mayor garantía. No como el contrato que ocurrió con Kunturhuasi, que lamentablemente... Eso fue una concesión, ¿cierto? Fue una concesión que ya ha sido resuelta, la concesión ya no existe, y lo que hoy pasamos es a ejecutar mediante obra pública. Así que estamos comprometidos... 4 o 5 años es el cálculo, más o menos para que pueda ser viable ya este proyecto. Y para construirlo, ¿cierto? Nosotros estamos entonces a la espera de esta ley que nos permita hacer un convenio y podamos iniciar la construcción ya masiva de la obra, pero asumiendo el compromiso de este gobierno, vamos a empezar la construcción con una primera parte que es el movimiento de tierras, ¿no? La demanda que iba a interponer Kunturhuasi ya se hizo. Nosotros hemos sido notificados, hemos sido comunicados que efectivamente ha interpuesto un proceso, una denuncia arbitral Kunturhuasi. Tenemos desde el gobierno nacional, liderado por el Ministerio de Economía, un equipo dedicado a atender este tipo de denuncias, así que esto seguirá su camino. Julián Palacín, doctor Palacín, díganos, ¿qué opinión le merece las opiniones vertidas por el exministro de Transportes y Comunicaciones, Elmer Trujillo? Bueno, cuando el Estado peruano resuelve la concesión a Kunturhuasi, hizo un pronunciamiento público sugiriendo que se haga como obra pública. Y creo que están siguiendo el camino acertado. Respaldo total y absolutamente estas declaraciones. Y en relación a la demanda de Kunturhuasi, el Estado podría seguir precedentes que tenemos en materias arbitrales en el Perú contra empresas multinacionales y probar que Kunturhuasi violó normas de orden público de buenas costumbres en el Perú e incurrió en nulidad y tiene responsabilidad, porque gran parte de los problemas que vivimos hoy tienen nombre, se llama Kunturhuasi. Esa es la realidad. ¿Cómo pretender un interés del 22.6% frente a un 9.52%, doctor? Porque esa empresa se quedó con varios aeropuertos en el Perú, ese es el Perú. ¿Cómo qué aeropuertos? Aeropuertos del sur, creo que tiene los aeropuertos andinos del Perú, creo que no sé. Yo creo que es el mismo grupo, pero hay que fiscalizarlos bien. Yo los hubiera contrademandado y hay que terminar con éxito ese proceso arbitral, porque al Estado peruano se lo respeta. Ellos fueron responsables de incumplir el contrato de concesión. Y miren el problema que estamos, ya no tenemos Chinchero en el 2019, sino con mucha suerte lo vamos a tener en el 2024 o 2025. ¿Fue un atraso llegar a tener tratativas con Kunturhuasi? Totalmente. Yo a Kunturhuasi no le hubiera dado la concesión de ningún aeropuerto en este país. Ni a Kunturhuasi, ni a aeropuertos andinos, ni aeropuertos del Perú. Ninguna de las concesionarias para mí son lo más idóneo. Yo creo que el Estado hubiera seguido administrando sus aeropuertos con la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial, Corpac, y hoy estaríamos mejor, porque el dinero que no se le quiso dar a Corpac, hoy se le da en el cofinanciamiento a estas empresas privadas que están felices porque administran aeropuertos vacíos. Invierten, y el que invierte en realidad es el Estado peruano, pero ese es otro tema. Kunturhuasi ganó la licitación por un monto de 265 millones que debían ser cofinanciados. Y a las finales nunca se dio y se hablaba de intereses pues terribles, más de $1 millón de dólares, más de $1.000 millones. Yo creo que le faltaron el respeto al Perú.
le hicieron mucho daño al sistema político peruano y Cunturhuasi ahora nos demanda. Bueno, esperemos que el Estado sepa elegir buenos abogados y buenos asesores para defender al Estado y que no tengamos ningún traspié. Y yo creo que tenemos que tener una posición dura con las empresas multinacionales que, violando normas de orden público, han originado inclusive crisis políticas en perjuicio del Estado peruano y en perjuicio del Cusco, hay que decirlo claramente. Pero mi percepción es que tenemos que respaldar la hoja de ruta del actual gobierno y construir el aeropuerto internacional de Chinchero, que es el futuro de la macrorregión sur y, como siempre hemos dicho, va a derrotar dentro de 30, 40 años la pobreza en esa región. ¿Usted cree que se quiso armar algún tipo de loncherita para algún político que se pretendió ganar con el proyecto Cunturhuasi? Mire, yo no quiero pronunciarme en el tema político. Lo que sí es que si yo hubiera sido presidente de Corpa o se me hubiera consultado como estudio jurídico, yo nunca hubiera aconsejado, como lo dije públicamente, al Estado en firmar adendas que eran lesivas al interés nacional. Ahora vamos a ver el video sobre la parte técnica y qué es lo que alega sobre Chincheros. El Ministerio de Transportes, dentro de su presupuesto para el año 2018, tiene 250 millones de soles, de los cuales ellos manifiestan que van a utilizar en realizar el cerco perimétrico del aeropuerto de 16 kilómetros y también el inicio del movimiento de tierras, para lo cual van a venir en el mes de mayo para evaluar la posibilidad de iniciar el proceso de licitación del cerco perimétrico, que su presupuesto estoy seguro que no llega a más de 14 millones de soles, porque son 14.000 metros de cerco a 1.000 soles metro lineal, estamos hablando de 14 millones de soles. Y luego, después de eso, van a iniciar el proceso de licitación para el movimiento de tierras, que va a empezar en el mes de noviembre. Noviembre, Cusco ya es temporada de lluvias y con eso no se hace nada. 250 millones de soles significa 80 millones de dólares. El año pasado, cuando íbamos a empezar la obra de Chinchero, el gobierno peruano, como cofinanciador del proyecto, debía invertir 210 millones de dólares en el movimiento de tierras. Y para este caso, el Estado peruano está dando 80 millones de dólares durante la tercera parte. O sea, ¿qué significa? Que para el siguiente año seguramente nos dará otra tercera parte, y así nunca vamos a empezar y hablar seriamente en este proyecto. Sabe que en ingeniería aeroportuaria nosotros tenemos que hablar desde el inicio hasta su puesta en operación de un aeropuerto. Eso significa presentar un plan maestro. El plan maestro, por ejemplo, del aeropuerto de Chinchero, que hizo la empresa Airways Engineering con Novoa Ingenieros del Perú, es este documento que muestra pues en una programación de obra las diversas etapas de ejecución que va a tener el proyecto, desde la etapa 0, que era una primera etapa en la cual había que evaluar las características mismas de la calidad del suelo, de sustentación de la plataforma, de la pista, toda vez que es una zona de suelos de caliza y yeso. Luego la etapa 1, la etapa 2, la etapa 3, la etapa 4 y finalmente su inauguración y puesta en operación. Este proyecto demoraba pues 5 años y lo de Chinchero no tenemos nada. O sea, el plan maestro en un proyecto requiere ser presentado para su evaluación y su seguimiento, y de tal forma que también la colectividad entienda de forma oficial las diversas actividades que se va a desarrollar. Otra de las observaciones que nosotros hacemos es de que este proyecto en realidad pues ha sido, diríamos, manoseado desde 2005 por diferentes funcionarios del centralismo hasta finalmente llegar a la suscripción de ese contrato amañado en el 2014. De 2005 a 2014 han habido funcionarios en Proinversión, el Ministerio de Transportes, Contraloría, que han debido estar haciendo el seguimiento y son responsables de la mala administración de ese contrato en el 2014, que fue observado por Contraloría de la República en vista de que el contrato que gana Cunturhuasi no tenía un plazo de
de finalización para traer el dinero al Estado peruano y tampoco no tenía el plazo de cierre financiero. Y este proyecto finalmente por esas razones se cae pues en el 2017, que se genera todo ese gran problema por la adenda que se suscribió, toda vez que ese contrato del 2014 iba a costar 1.500 millones de dólares y con la adenda se pensaba bajar a 1.000 millones de dólares. Y bueno, pues ahí se observó de que como Kunturhuasi el concesionario va a poner 20% y el Estado 80%. Bueno, se cae y ahora nuevamente estamos impulsando este proyecto, para lo cual pues exigimos al gobierno central que sea mucho más coherente en sus actividades y asimismo que nos muestre pues los diversos pasos que va a seguir para concluir este proyecto en los plazos especificados en el proyecto que deben de tener entre manos. Que nos presente el expediente técnico de esos 250 millones de soles para este año, qué significa ese cerco perimétrico y cuánto va a ser el avance del movimiento de tierras con ese pequeño dinero que va a haber, que es, diríamos, lo que tenemos a la mano. Pero fundamental que nos haga llegar el expediente técnico de todo el proyecto, vale decir, movimiento de tierras, pavimentación de pista principal, pistas secundarias, pistas de taxeo, estacionamiento, las construcciones, terminal de pasajeros, terminal de carga, las torres de control, los diversos sistemas de ayudas a la aeronavegación, equipos ILS y diversas otras infraestructuras que requieren. Y eso significa entregarnos el plan maestro del proyecto desde su inicio hasta su operación, que es como se tiene del proyecto que tenemos aquí en Cusco, en Copesco. Y además, pues, este proyecto nosotros debemos de exigir que se haga en los menores plazos de tiempo posible. Estas eran algunas declaraciones en el 2018. Doctor Palacín, el expediente técnico, el plan maestro, ¿ya está en vías de ejecución? Es decir, la puesta en operación de lo que vienen de ser Chincheros. Bueno, sí, como cuestión previa, lo que he escuchado, el Colegio de Ingenieros del Cusco no es que se oponga, simplemente hace cuestionamientos al contrato, al movimiento de tierras, a los costos. Esos son detalles. En este momento tenemos entendido que ya se inicia próximamente el movimiento de tierras, luego se tiene que hacer el cerco perimétrico, pero mi recomendación hace casi 3 años, cuando ocurrió el problema de la adenda, es que el Estado peruano haga esta obra como obra pública. Nosotros tenemos 100 millones de dólares que paga Limer por partner al Ministerio de Transportes todos los años por la concesión de Jorge Chávez. Con esos recursos se puede hacer en 2 años y medio el aeropuerto de Chincheros como obra pública. Y después se puede dar en concesión o se le puede dar a Corpa para que lo administre. Canalizar en todo caso el dinero. Mire, de un lugar al otro. Mire, yo acabo de preparar un preproyecto para el aeropuerto de Pacasmayo y hemos llegado a la conclusión de que con 250 millones de dólares nos sobra dinero para hacer el aeropuerto internacional de Chinchero en el Cusco. Se puede hacer un aeropuerto low cost, de bajo costo, y lo puede hacer directamente el Estado peruano. Eso es lo que a mí me hubiera parecido más coherente. Y tenemos los recursos que son las regalías del 46.51% de lo que paga Limer por partner al Ministerio de Transportes todos los años, que no sé en qué se estaría invirtiendo. Doctor, dentro de las etapas de Chincheros ya hemos pasado el cerco perimétrico, ya está cercado en todo caso. No, se empieza el movimiento de tierras y viene el cerco perimétrico. Primero es el movimiento de tierras. ¿Y cómo se realiza? ¿Maquinarias? ¿Cómo se realiza? Maquinarias, eso los expertos en para ingeniería lo saben, es como nivelar un terreno para hacer un edificio. Lo mismo, sí. Listo. El cerco perimétrico es lo mismo, cercar el terreno. Cercar como si uno cercaría pues un terreno de 500 hectáreas. ¿El drenaje? Bueno, son temas de ingeniería que requieren su presupuesto y se hace porque eso que tiene que dar todo compactado para hacer luego la pista de aterrizaje. O sea, son temas de ingeniería. ¿Qué es lo más importante? Yo no he visto que el Colegio de Ingenieros se oponga. El colegio lo que está diciendo si cuesta más, si cuesta menos, es otro problema. ¿Y qué es lo que dicen los detractores de Chincheros? ¿Qué aducen? Los detractores yo he escuchado a un señor que jamás ha sido piloto comercial de pasajeros, que viene hace 10 o 15 años diciendo de que ese aeropuerto sería inseguro. O sea que una aeronave que operaría en ese aeropuerto tendría
muchas posibilidades de tener un accidente de aviación, lo cual es falso. Ahora salió otro piloto también, que creo que tampoco es piloto de línea aérea, donde dice lo mismo. Opinólogos, sin fundamento. Bueno, siempre llaman la atención de la opinión pública afirmando contra la realidad. Yo vengo de una familia de pilotos. Yo tengo un sobrino nieto que es piloto en Arabia Saudita. Tengo sobrinos que son pilotos de las mejores líneas aéreas de acá. Mi padre fue piloto, mi hermano piloto. Y he sido abogado de numerosos pilotos de Fawcett y de Aeroperú. Y yo converso con todos. ¿Y qué le dicen, doctor? Tomándose un café. Se sonríen, dicen, acá hay gente que quiere llamar a la atención pública, quiere hacerse famosos a costa de que no se haga el aeropuerto internacional del Cusco. ¿Mucho egoísmo? Bueno, hay un protagonismo, hay gente que realmente no sé qué pretenden, pero les dan la espalda a la realidad. Porque, mire, en el Perú nosotros hemos firmado instrumentos internacionales de aviación que nos obligan. Y tenemos una autoridad de aeronáutica civil que es la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transporte, donde están los expertos, los especialistas. Y yo me quedo con la opinión de ellos. ¿Qué dicen las comunidades campesinas que están cerca a Chincheros? Me visitan permanentemente. Todas quieren que se haga el aeropuerto mañana, porque depende de la subsistencia de sus hijos, de sus nietos y de sus bisnietos. Ya las tierras han subido de valor. Y todos los campesinos que rodean a Chinchero están esperando convertirse en artesanos, en hoteleros, en taxistas, para que haya trabajo, para que se derrote la pobreza. ¿Cómo podemos estar contra eso? No están pensando en que las tierras que están aledañas es todavía para el cultivo, no. Ellos están pensando en un progreso para la familia. Si una tierra para el cultivo vale, digamos, la hectárea $100, para el turismo va a costar $10.000. Ya sus tierras se han valorizado. Ya la infraestructura hotelera que va a venir de 1.000, 2.000 millones de dólares va a crear pues 1 millón de puestos de trabajo que necesitan. Ya las escuelas de pilotos, de hoste, de purser, ya se van a instalar en el Cusco para preparar el personal aeronáutico. Ya los yaraconas van a estudiar inglés para hacer la traducción. Es decir, ¿por qué teniendo un pasado milenario del imperio de los incas, no vamos ahora a poner en valor ese pasado milenario y captar 6, 7 o 10 millones de turistas para los próximos 10 años para el aeropuerto de Chinchero? ¿Por qué? Porque un señor que a lo mejor no conoce los instrumentos internacionales que ha firmado el Perú, se le ocurre pues para acaparar los medios periodísticos y no, ese aeropuerto se van a matar todos. Por favor, con ese mismo criterio, La Paz, el aeropuerto de La Paz tendría que cerrar, porque también sería inseguro. Y muchos aeropuertos en el mundo. Claro, esa es la realidad. Doctor, yo tengo una duda. He estado chequeando en el internet, por medio de las redes sociales, ¿no?, sobre el tema de su trayectoria, y esto estuvo dentro de la Comisión de Estudios de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima. Incluso uno de los alcaldes lo felicitaba porque el Colegio de Abogados de Lima estaba interesado en un tema tan importante de tal desarrollo que va a llegar a toda la localidad, ¿no?, de Cusco, de Puno, de todo ese sector, y estaba muy contento porque un gremio tan grande como el Colegio de Abogados de Lima estaba interesado acerca del tema de Chincheros. Y luego de ahí yo averiguando veo de que usted ya no forma parte de esta comisión. ¿Usted me puede contar el por qué? Porque al analizar su trayectoria, usted pues tiene bastante conocimiento sobre el tema. ¿Qué es lo que pasó? Bueno, todos los decanos sin excepción, desde Raúl Ferrero, Vladimir Paz de la Barra, Raúl Chanamé, todos me nombraron primero miembro de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Ilustre Colegio de Lima, y ya en los últimos 10 años empecé a desempeñar la presidencia con el doctor José Antonio Ñique Lapuente. ¿Cuántos años ha estado usted desempeñando como parte integrante de esa comisión? Casi los 40 años que tengo de ejercicio de la profesión. Todos me han reconocido. Está como Chincheros usted. Claro, el liderazgo en Derecho Aeronáutico, he hecho posgrado en Derecho Aéreo y Espacial con la Universidad de San Marcos dentro del Colegio de Abogados de Lima.
he dado centenas de cursos, seminarios, conferencias, todo ad honorem. Todos los decanos me han reconocido el liderazgo porque, por ejemplo, con el doctor Nunca Pedro... cobró un sol por el tema Jamás. de consultorías. Con el doctor Pedro Angulo hicimos un seminario del Colegio de Abogados de Lima en la Municipalidad de San Miguel, donde fueron 200 participantes, todo ad honorem. ¿Y qué pasó? Cuénteme, ¿qué ha pasado? ¿Desde cuándo usted ya, luego de 40 años, dentro de las comisiones de estudio de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima, del ilustre Colegio de Abogados de Lima, usted ya no está? Yo quiero saber cuál ha sido el motivo, qué pasó, por qué lo cesaron. Violando los estatutos del Colegio de Abogados de Lima, que dicen que tienen que ser presididas las comisiones por los más antiguos. Yo soy el más antiguo con 43 años de ejercicio de la profesión, 7 libros publicados, conferencias en todo el mundo. He llevado el prestigio del Colegio de Abogados a 40 países. La actual decana o es decana, no sé, decidió, como competí contra ella y me ganó por 40 votos o 35 votos, supongo, porque el que veía la votación, creo que el jurado de elecciones anunció Cabaza, creo, no sé, ya pasó, me suprimió de la comisión por decreto, ni el suscrito. ¿En forma unilateral? Sí, claro. ¿Existe tal intolerancia en el Colegio de Abogados de Lima? Bueno, yo no voy al Colegio de Abogados de Lima hace 2 años. Mis seguidores, abogados en derecho aéreo, ya no han disfrutado de conferencias, ya no han disfrutado de seminarios, ya no han disfrutado de fórum, de reuniones internacionales. Ya prácticamente no existe, o por lo menos no funciona, la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima. Me da mucha pena, pero bueno, ese es el resultado de la actual gestión, que realmente es lamentable porque creo que es la peor en la historia del Colegio de Abogados de Lima. La peor en la historia. Yo no he visto una gestión más desacertada que la actual en la historia del Colegio de Abogados de Lima. Y bueno, esperamos que haya elecciones y que con nuevas juntas directivas se retome la institucionalidad, porque se nombran abogados en la presidencia y comisiones que tienen un año de antigüedad, y eso es violatorio de los estatutos del Colegio de Abogados de Lima. Increíble, doctor. Increíble, y es un poco cómo se viene dañando a la institución, porque las comisiones consultivas de todo el Colegio de Abogados de Lima tienen que ser presididas por los referentes de cada especialidad. Y usted es uno de ellos, para que pueda presidir la Comisión de Derecho Aeronáutico. Bueno, 40 años de trayectoria, 40 años de haberla integrado, y lo más importante es que los cusqueños estaban contentos porque el ilustre Colegio de Abogados de Lima estaba interesado en el tema de chincheros y estaba viendo la problemática. ¿Por qué la actual decana me sacó? Porque hay un video en YouTube en donde me entrevista Milagros Leiva y en donde yo responsabilicé a Alan García Pérez, el expresidente de la República, por haber entregado la soberanía aérea del Perú en Quintas Libertades a LAN Chile. Esa es la verdad. Y como el Colegio de Abogados de Lima hoy lo maneja cierto partido político, le ha resultado incómodo. ¿De qué color, más o menos, es el partido político? Creo que es una estrella roja. Ya. Y como mi posición en defensa de la soberanía aérea del Perú y mi crítica al gobierno de 2007 y al 2011 de haber entregado Quintas Libertades sin compensaciones a Chile, rutas que Chile se las vendió a LAN y el Perú no cobró absolutamente nada, y como yo critiqué esa entrega de la soberanía en ese video y en mi posición al Congreso de la República, en la comisión que investigó la entrega de la soberanía del 2011, yo tengo entendido, porque me han comentado ahí, que esa posición en defensa de la soberanía del Perú y en defensa del Estado peruano y en defensa de millones de peruanos que nos oponemos a que Chile ejerza soberanía en el espacio aéreo peruano, me significó que la actual decana me sacara de la presidencia de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima. Doctor, eso es lo que yo presento. Es la libertad de expresión que usted tiene como cualquier ciudadano en este país que se ha amparado por la Constitución Política del Perú. Es la libertad de expresión y de pensamiento. Qué extraño que esté ocurriendo eso. Eso queda en la historia, porque yo no claudiqué y seguí pensando lo mismo. Yo pienso que los gobiernos
no tienen que claudicar en defensa de la soberanía aérea del Perú. Y yo creo que los próximos decanos que vengan en el Colegio de Abogados de Lima van a respetar a los referentes del derecho y van a respetar a aquellos referentes del derecho que defiendan los derechos del Perú y especialmente en el ámbito aéreo, los defensores de la soberanía aérea del Perú. Doctor, ha sido un placer tenerlo acá. Usted es todo un referente en cuanto a lo que es el derecho aeronáutico. Sus palabras finales, ¿va o no va Chincheros? Bueno, ¿Y por qué en todo caso? Las últimas palabras, tenemos tan solo unos 2 minutos para poder culminar. Yo cuando fui presidente de la Comisión de Derecho Aeronáutico del Colegio de Abogados de Lima, llevé la voz del CAL al Cusco y al país en defensa del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Ahora nuevamente, ya como abogado en la actividad privada, como presidente del Instituto Peruano de Derecho Aéreo o como presidente de la Comisión Interamericana de Juristas Expertos en Derecho Aeroespacial, seguiré defendiendo el derecho del pueblo del Cusco a que Chinchero se haga realidad y que en el 2024 tengamos ese aeropuerto internacional al que van a llegar 6 millones de turistas, que van a ingresar 6.000 millones de dólares al Cusco, en una región que va a derrotar la pobreza y que espero ya las nuevas generaciones de peruanos, cuando miremos hacia el pasado, veamos que hubieron patriotas en el Perú que defendieron el aeropuerto internacional de Chinchero. Muchísimas gracias por su presencia, doctor Julián Palacín. Soy Mercedes Morocho y como siempre los acompaño de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde, no sin antes despedirme de que mañana tenemos una entrevista con el doctor Pedro Angulo, que ha sido exdecano del Colegio de Abogados de Lima, y vamos a tratar temas de coyuntura sobre la prisión preventiva, qué es lo que pasa con el caso del doctor Castañeda Locio, y en fin, con todas las últimas noticias de la política. Muchas gracias, seguimos nosotros acá en Onda Digital y muchas gracias por acompañarnos acá en Contacto Perú.